Bueno, estamos mencionando en esta unidad las medidas de dispersión. Voy a recalcar en breve. Estamos con las medidas de dispersión, aquellos que tomamos en cuenta de dos tipos, absolutas y relativas. Las absolutas, el rango de desviación media o promedio también se lo conoce, tiene dos nombres, la misma, varianza, desviación típica o desviación estándar. La relativa, el coeficiente de variación. Es bien importante algunas notaciones, lo vamos a denotar E sub x, el rango, desviación media D sub m, la varianza simplemente sigma cuadrado. Alguien creo que está con micrófono abierto, ¿quién es? Allá. Y coeficiente de variación, CB nada más. Entonces, ¿cuál es la importancia de esto? Aquí tenemos las fórmulas correspondientes que lo hemos denotado. El rango es la diferencia entre el valor máximo menos el valor mínimo. La desviación media es la sumatoria, miren, fracción en realidad, el numerador, sumatoria del producto del valor absoluto de las diferencias respecto a su promedio y en este caso, la frecuencia absoluta. ¿No? Solamente cambia aquí las notaciones. N minúscula, X barra para una muestra, pues por eso se llama desviación muestral, mu, ¿no? Y N mayúscula, que es obviamente desviación promedio o desviación media poblacional. Y tenemos aquí la fórmula de la varianza, que es esta sumatoria del producto y de las diferencias, pero elevados al cuadrado. Restamos menos 1 en la varianza de la muestral y en la poblacional tomamos en cuenta todos los elementos. Sacamos las raíces cuadradas y ya obtenemos la desviación, en este caso estándar, ¿no? A partir de estas varianzas. Y el coeficiente de variación es la desviación típica estándar sobre el promedio multiplicado por el 100%. Este es el más importante, ¿no? ¿Por qué? Porque voy a saber si este conjunto de datos es mayor o tiene mayor representatividad, es menos disperso o es más disperso. Lo importante es de que sea menos disperso, mucho mejor. Cuando son muy dispersos, entonces, ¿qué significa? Que la relación o las variables no están relacionadas entre sí y entre otros, ¿no? Es decir, no va a haber un grado de incidencia o de influencia de una variable independiente a otra variable dependiente. Entonces es la parte muy importante. Bien, aquí tengo en el Excel, estoy anotando edad, peso, talla, coeficiente intelectual, ¿no? Tengo 6 sujetos, tengo las edades correspondientes de los 6 estudiantes, su peso correspondiente, la talla y el coeficiente. Y a partir de eso voy calculando lo que es el promedio, la mediana y la moda. Lo que hemos visto, ¿no? Son las tres medidas de tendencia central las que mayormente tienden en ese caso al punto medio, en este caso de la distribución, ¿no? Son muy cercanos en realidad. Ahora muy bien, estoy denotando ahora el valor máximo. Voy a funciones, voy a identificar máximo, ¿no? En estadísticas, no se olviden, ustedes ubican máximo, máximo y ahí vemos, aquí está, este es máximo, no es este max A, ese es de un conjunto de valores con valores lógicos, no es necesario, solamente max nada más. Hacemos un clic en aceptar y seleccionamos los datos, ¿no? Ahí está. Y hacemos un enter y ya tenemos, ¿no? El valor máximo, dice, de ese conjunto de datos es 23 en la edad, ¿no? Y así sucesivamente de las demás columnas. Aquí el peso es 80, el valor máximo, claramente sí, aquí está. La talla es 1,71 el valor máximo y 110 es el valor máximo de puntuación del coeficiente intelectual. Ahora vamos con el valor mínimo. El valor mínimo tomamos en cuenta aquí min simplemente, no el mina, no, esto nada que ver, este sí. Hacemos un clic en aceptar y seleccionamos, ¿no? Seleccionamos el conjunto de datos. Hacemos un enter y ahí está, ¿no? El valor mínimo, por ejemplo, de edad es de 20 años. En este caso, el peso mínimo es de 55 kilogramos. La talla mínima es de 1,55 centímetros. Ah, perdón, metros. Está este en metros, ¿no? Porque si fuese centímetros sería 150 centímetros, ¿no? Y el coeficiente es de 85. Ahora bien, ¿qué es el rango? ¿No? Entonces ustedes pueden ubicar también aquí el rango, ¿no? Ahora en otro caso también es calculando, ¿no? La diferencia, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el rango del percentil, del percentil incluyente, del percentil excluyente, ¿no?
Pero nosotros simplemente hacemos esto, ¿no? La diferencia, ¿no? Entonces aquí definimos rango es el valor máximo menos el valor mínimo, dijimos, ¿no? Esos dos anteriores y ahí está, ¿no? Es la diferencia entre el mayor y el menor. Entonces el rango en esa edad es de 3 años, el rango de peso es de 25 kilogramos, el rango en talla es de 0,16 metros y el rango de coeficiente intelectual es de 25 puntos. Ahora vamos con la desviación promedio o desviación media también que hemos dicho, ¿no? Si ubicamos en estadísticas de M, dice aquí, por ejemplo, desviación estándar, no es esta, ¿no? Tiene que decir desviación promedio, aquí está, ¿no? Esta es el desviación promedio, o también conocido como desviación media. Hacemos un clic en aceptar, seleccionamos el conjunto de datos, solamente hasta ahí, hacemos un enter y ahí tenemos, ¿no? Que la desviación, por ejemplo, promedio es de 1 en edad, ¿no? Es de un año. Y en peso, por ejemplo, tenemos de 6,66, ¿no? De 6,67 kilogramos, ¿no? De desviación promedio. En talla es 0,05 metros y el coeficiente, en este caso, 7,78 puntos. Luego determinamos la varianza. Voy a funciones, a varianza, ¿no? Entonces está en la última parte, dice varianza, ¿no? Esta de aquí. Esta es varianza muestral, varianza poblacional, es la que tomamos en cuenta. Varianza poblacional, seleccionamos el conjunto de datos, simplemente esos valores, hacemos un clic en aceptar y ahí ya tenemos, ¿no? Voy a reducir simplemente a 2 decimales, lo voy a centrar y ahí está, ¿no? La varianza de edad es de 1,33 en este caso, ¿no? Pero ahorita lo voy a redondear porque no sabemos cuántos en realidad es 1, ¿no? Sí, porque como son edades, números enteros, ¿no es cierto? Redondeado sale igual a 1, ¿no? Entonces su variabilidad es de un año. El peso es de 63,89 de varianza. En la talla aproximadamente 0 en realidad, no hay mucha varianza, ¿no? Eso significa que este conjunto de datos no son tan dispersos en realidad. Y en coeficiente el puntaje de 80,56. Luego calculamos la desviación estándar. Vamos ahora en desviación estándar, ¿no? Este que dije DBESP, ¿no? Estándar, es desviación estándar en función a una población. Este es en función a una muestra. Esta es la que hacemos, ¿no? Esta, por ejemplo, dice con respecto a valores lógicos de texto, nada que ver. Esta desviación poblacional. Seleccionamos el conjunto de datos nuevamente en edades, hasta ahí. Hacemos un clic en aceptar y ya tenemos calculado, ¿no? Lo voy a reducir a 1 con 2 decimales y ahí tenemos, ¿no? Que la desviación es de 1,15 en este caso, ¿sí? Tenemos ahí, por ejemplo, peso 7,99 de diferencia, en tallas de 0,06 y el coeficiente intelectual de 8,98, ¿no? Ahora, otra forma también de calcular la desviación estándar, si recuerdan muy bien, aquí debajo lo voy a anotar, es sacando la raíz cuadrada, ¿no? Como decía en el documento, ¿no? Aquí, por ejemplo, para poder calcular la desviación estándar, solamente sacamos la raíz cuadrada a la varianza, que es esta la varianza, ¿no? Entonces, nosotros tenemos aquí la varianza, por ejemplo, era 1 en esa celda, ¿no? Saco su raíz cuadrada y ahí está, ¿no? 1,1547, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí está. ¿Sí? Es el mismo que esto, miren, con la función desviación, o bien con la raíz cuadrada de la varianza, ¿no? Aquí era 1, ¿no? Y los demás datos de la misma forma, ¿no? Van a ir calculándose, ¿no? De la misma forma. Aquí, por ejemplo, voy a tener que elegir, ¿no? Tiene que ser de la C15, ¿no? No C16, ¿no? C15, ahí está, 2, tantos, ¿no? Aquí de la misma forma, ¿no? En el C, en la desviación de varianza, ¿no? En ese caso, tomada en cuenta de 0 y etcétera. Entonces ahí está. Entonces, esa es otra forma, otra alternativa de hacer el cálculo correspondiente. Bien, el coeficiente de variación, ¿qué es? Lo hemos dicho y lo hemos definido, que es la desviación típica estándar dividida entre su promedio por el 100%, ¿no? Entonces ahora aquí lo que voy a hacer es anotar igual, abro paréntesis, desviación estándar es dividido entre su promedio. ¿Cuánto es su media? 21, y multiplicamos por ¿cuánto? Por 100. Simplemente 100, ¿no? Porque si lo pones 100% va a multiplicar por 1000 en realidad, ¿no? Es decir, con más cantidad de valores. Entonces ahí está, voy a reducir en 2 decimales o en 1, por ejemplo, 5,5%, ¿no? Y así sucesivamente los demás datos.
Entonces, ¿qué podemos observar aquí? Miren, el coeficiente de variación 5,5%, es decir, es menos disperso, ¿no? Entonces, este conjunto de datos va a ser muy representativa con su promedio o la media aritmética, ¿no? Y respecto al peso, ¿qué se puede decir? Es un poco más alto el porcentaje, son 11,7%. Aquí tenemos una mínima de 3,5%, ¿no? de las tallas, y en coeficiente intelectual tenemos de 9,6%, ¿no? Es un poco alto también. Entonces no va a ser tan representativo, se podría decir. Entonces ese es el coeficiente de variación, ¿no? Ahí ya lo tenemos. Entonces esa es la forma de poder hacer el cálculo correspondiente. Ahora, estos mismos elementos también se puede utilizar, ¿no? Lo único que voy a hacer es copiar esta parte, los valores numéricos. Y obviamente, ¿no? En el stata, por ejemplo, está con puntos el que lo identifica, ¿no? Entonces voy a tener que copiar por partes, ¿sí? Primero esta, pues en control C, y obviamente hay que ir tabulando, ¿no? Por ejemplo, en el stat ustedes ya tienen, van a esta parte que dice stat 64, hacen doble clic en la carpeta o lo copian en su escritorio, abren en este caso lo que es las celdas, ¿no? Y ahí haces un control B, ¿no? Ahí está, por ejemplo, ¿no? Tengo ya las edades de peso y edad, ahí determinado las variables, y lo que sí necesito ahora es definir, ¿no? Otras también, ¿no? Por ejemplo, aquí puede ser talla, coeficiente, ¿no? Estoy agarrando dos nada más como ejemplo. Ya tengo la base de datos ya insertado, voy a hacer el tab, es decir, la tabla en letra minúscula, ¿sí? Tab de edad. Listo, ahí está, esa es su tabla de frecuencias de edad, puede ser la tabla de peso, ¿no? La tabla de peso, ahí está, es su frecuencia también, son 6 frecuencias porcentuales y su acumulado porcentual, sí, acumulada menor que es este, ¿no? Estas son las porcentuales simples, ¿no? Estas son las frecuencias absolutas, ¿no? En pesos y edad. Bien, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos, por ejemplo, las medidas, ¿no? Entonces voy a hacer un zoom de edad en details, ¿no? Edad en detalles, dice, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, el zoom edad details, ¿qué significa que en edad? Miren, ya me ha identificado los percentiles. El percentil 25, por ejemplo, es el primer cuartil, ¿no? De posición, ¿no? El percentil 50 es justamente, coincide con el cuartil segundo, y es obviamente la mediana, ¿no? Su mediana es de 20,5, por ejemplo. Y el cuartil tercero, ¿no? Es justamente el percentil 75, ¿no? Y eso es 22 años. Es más, significa valor mínimo, large, ¿no? El valor máximo 23, valor mínimo 20. Y esos datos están aquí, ¿no? Aquí está, ¿no? El máximo, ahí está, 23, mínimo 20. La media, 21, aquí, es que lo he redondeado si se dan de cuenta, ¿no ve? El mean, aquí dice media aritmético promedio, mean está en inglés, 21. Su desviación estándar, 1.26, dice, ¿no? Aquí está, ¿no? Desviación está en 1.15 aproximadamente, ¿no? Porque le he reducido con respecto a este, ¿sí? Y la varianza 1.6, ¿no? Varianza, ¿no? 1 aquí exactamente. Ahora, si yo quiero insertar, por ejemplo, con más decimales, pues lo único que hay que hacer es esto, ¿no? Ir subiendo, ¿no? Los valores correspondientes, ¿no? 1,33, etcétera, ¿no? Este por ejemplo 1,6. Curtosis y otros elementos, ¿no? Entonces aquí ya tengo, ¿no? Los detalles de edad. De la misma forma para peso. Entonces hago un zoom peso, ¿no? Estoy anotando esta variable que está aquí, esta aquí, no esta en mayúsculas, esta, ¿no? Y tenemos en detalles, no quiero ver en detalles, entonces ahí está. El cuartil primero y el percentil 25 que coinciden es de 65 kilogramos, porque estamos hablando en pesos, ¿no? Y aquí la mediana, por ejemplo, es de 67,5, ¿no? Aquí está, ¿no? Mediana 67,5 en peso, ¿sí? Y tenemos el cuartil tercero o el percentil 75, que es 75 en realidad, ¿no? El valor máximo es 80, valor mínimo 55, ¿sí? Aquí está, 80, 55. Y obviamente, diferencia de esos dos, obtengo el rango correspondiente. La media es 68.33, ¿no? Ahí está la media 68.33,
una desviación de 8.75, una desviación de 7.99, si estos redondeos más o menos 8 tans exactamente de nota, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, este está trabajando el stata con otro tipo de desviación típica, ¿no? Por ejemplo, aquí hemos utilizado la desviación poblacional, pero ¿qué tal si yo quiero calcular la desviación muestral? Entonces ustedes van a desviación, ¿no? Muestral, ahí está desviación en función de una determinada muestra. Voy a seleccionar, por ejemplo, las edades correspondientes, hago un clic y aceptar, ¿sí? Pues ahí está, miren, por ejemplo, esa es la desviación, ¿no? Estándar muestral, ¿no? A diferencia de la desviación estándar poblacional, que es 1,15, 1,26, ¿no? En el anterior, por ejemplo, era cuánto, ¿no? La desviación 1.26. Es exactamente este con el que está trabajando, ¿no? El stata, ¿no? Este aquí voy a anotar aquí. Desviación, ahí voy a anotar desviación estándar muestral, así lo anotaremos. Entonces en el stata va trabajando con ese, ¿no? Con desviación estándar muestral. Y así sucesivamente los demás, ¿no? Con los otros. Por ejemplo, en el otro es 8,76, ¿no? Aquí está, mira, desviación estándar de la variable peso. Estamos aquí en peso, ¿sí? 8,76, ahí está, ¿no? 8,75, obviamente redondeado, dos decimales, 76, ¿no? Esto solamente ampliamos, ¿no? Ahí está, ¿no? Ahí más o menos, ¿no? 8,75, 59. Ahí exactamente, ¿no? Ese es, ¿no? Está trabajando, miren, con 5 decimales a posterior, ¿no? Entonces no hay ningún problema de eso, ¿no? Entonces lo importante es que identifiques que se está trabajando en el stata con una desviación muestral. Yo en el Excel he trabajado con una desviación, ¿no? Una desviación estándar poblacional, así lo anotaremos, desviación estándar poblacional. Listo. ¿Qué más tenemos? Entonces ya tengo ahí, ¿no? Los detalles, ¿no? Los valores, ya tendría ya calculado, ¿no? La media aritmética, desviación estándar, su varianza, valor mínimo, valor máximo, su rango, hago la diferencia, cuartil primero 65, cuartil segundo 67, ¿cuánto es la mediana? 67.5, cuartil tercero 75, el rango intercuartílico, ¿cuánto sería? Por ejemplo, ahí el rango intercuartílico se lo denota, ¿no? RI, rango intercuartílico, ¿no? El rango intercuartílico, por ejemplo, en edad. En edad lo que hacemos es, en este caso, en edad, miren, aquí está, esta es su tablita en edad. El primer cuartil es 20 y el último es 22, es decir, va a ser 22 menos 20. ¿No? Entonces aquí voy a anotar 22 menos 20 y eso es obviamente 2 nada más. Ese es su rango intercuartílico, ¿no? Es decir, la diferencia, ¿no? Aquí voy a anotar rango intercuartílico significa el cuartil tercero menos el cuartil primero. Eso es lo que estoy diciendo, ¿sí? Ahora bien importante, aquí voy a anotar el cuartil primero siempre es igual al percentil 25. El cuartil segundo siempre es igual al percentil 50. Y eso es obviamente también coincide con la mediana. El cuartil tercero es justamente igual al percentil 75. Entonces aquí está. Esto es bien importante, ¿no? Para que ustedes vayan identificando, ¿no? Respecto a los cuartiles. Los cuartiles son las medidas de posición. Son cuantiles en realidad. Son medidas de posición las que se calculan, ¿no? ¿Qué es el rango intercuartílico? La diferencia del cuartil tercero menos el cuartil primero, ¿no? Por ejemplo, el cuartil primero, ¿cuánto es en edad? Aquí voy a colocar la variable edad. Aquí de peso, ¿ya? Como ejemplito. Cuartil primero en edad dice, aquí está el 25%, 20, entonces 20 años, ¿no? El 50% es 20.5. ¿Sí? Y el cuartil tercero 22. ¿Sí? Entonces el rango intercuartílico, aquí está, ¿no? Rango intercuartílico, aquí es igual. Es la diferencia entre el cuartil tercero menos el cuartil primero. Eso es lo que estoy diciendo. Por eso sale 2. ¿Sí? En peso, ¿cuánto es el primer cuartil? En peso es 65, ¿sí?
La mediana o el percentil 50 es 67.5. Y el tercero es 75, ¿no? El tercer cuartil es 75. Aquí está. 75. ¿Qué es el rango intercuartílico? Es el Q3 menos el Q1 en realidad, ¿no? Es el rango intercuartílico. Ya está, como ejemplito ya lo estoy poniendo ahí, ¿ya? Para que identifiquen cuáles son los, ¿no? Los valores correspondientes. Bien, entonces, esa es la forma, ¿no?, de hacer el análisis, ¿no? El análisis estadístico. ¿Sí? ¿Qué más? Ya tenemos coeficiente de variación. ¿Qué más podemos determinar en el STATA? Bueno, en el STATA, aparte de tablas de distribución de frecuencias, podemos también realizar, ¿no?, lo que es el zoom correspondiente, ¿no? El zoom, por ejemplo, simplemente zoom sin detalles de pesos, supongamos. Estamos con edad primero, ¿no? Edad de la variable edad. Su media aritmética es 21, desviación está 1.26. Es el mismo, si ustedes observan, aquí está, ¿no? Sum, edad en detalles, ahí está, varianza, media 21, desviación está en 1.26, etcétera, ¿no? Aquí está. Valor máximo 23, valor mínimo 20, ¿no? El sum simplemente determina estos datos nada más. Y en detalles, obviamente, todo con percentiles, con cuartiles, la mediana, la media aritmética, desviación estándar. Pero puede existir también, ¿no? ¿Qué tal si quiero calcular, por ejemplo, otras medidas, como por ejemplo la media geométrica, la media armónica? Entonces anotamos miens, edad, ¿no? Miens de edad. Entonces, ahí, por ejemplo, ya me determina, ¿no?, respecto a la variable edad, ¿no?, a la aritmética correspondiente, la geométrica y la media armónica, ¿no? Ahí están, estos son los valores correspondientes. Si yo quiero el means de peso, ¿no? Ahí está, hago un clic, entonces ya tengo su media aritmética, ¿no?, correspondiente 68.33, la geométrica será 67.85 y la armónica de 67.36, etcétera. Entonces ya tengo ahí, ¿no? Esas son las demás medidas, estas son las otras medidas, ¿no? Las otras medidas de tendencia central. ¿Qué más podemos denotar? Bueno, puedo hacer un histograma, ¿no? Alguien preguntaba, ¿y cómo podemos hacer un histograma de frecuencias? De edad. Histogram en inglés, ¿no? Histograma, edad. Esperamos un momento y vemos, ¿no?, si identifica. Ahí está, ¿no? Edad. Ese es su histograma, ¿no? Dos bloquecitos nada más en correspondencia, ¿no? Pero son bloques unidos, ¿no?, en cada uno de estos valores correspondientes. A ver, ¿qué tal si yo quiero el histograma de peso? Hago un clic y ahí está, ¿no? Ese es, por ejemplo, el de la variable del peso, ¿no?, con relación a la densidad o altura correspondiente, que es su frecuencia. ¿Qué más podemos realizar? Obviamente el gráfico de dispersión, ¿no? Como hablamos de medidas de dispersión, el gráfico, ¿no? Para el gráfico de dispersión necesito justamente la regresión lineal, ¿no? Por ejemplo, de edad. Pero miren, solamente está midiéndome solamente una variable, ¿no? Su R cuadrado, que es el coeficiente de determinación, es 0 en realidad, ¿no? ¿Por qué? No olvidemos que para regresiones medimos dos variables en realidad, ¿no? Si yo quiero ver regresión, edad y peso. Ahora sí, estoy insertando dos variables. Voy a ver el grado de relación que tiene edad con relación a peso, o peso en relación a edad. Ahí está, ¿no? Ahora sí, ¿no? El R cuadrado dice es 0.6603, por ejemplo, ¿no? El R cuadrado ajustado es 0.57, ¿no? Entonces, si ustedes sacan, por ejemplo, la raíz cuadrada de esta, de 0.6603, aquí voy a anotar R cuadrado. Así lo voy a anotar, ¿ya? R cuadrado es igual a cuánto. Y aquí, R ajustado. Su R cuadrado es, dicen, square sin el cuadrado, ¿no? 0.6603. 0.6603. ¿Sí? Y el otro es, justamente el ajustado va a ser 0.5754. Listo, ahí está, ¿no? Entonces, yo quiero el coeficiente de correlación de Pearson, simplemente R minúscula, ¿no? Este se llama correlación de Pearson.
saco la raíz cuadrada. ¿La raíz cuadrada de quién? Del r cuadrado, simplemente. Y ahí está, ¿no? Su coeficiente de correlación, miren, es muy alto, ¿no? Si voy a reducir a dos decimales, 0,80, el 81, 0,81, muy cercano en realidad a 1, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? Que ese conjunto de datos, ¿sí? Tiene una alta correlación, es decir, están relacionadas las variables peso con relación a edad, ¿no? Ahora aquí, edad es obviamente la variable dependiente y la independiente es peso, y tiene una constante. Sus coeficientes para la recta de regresión es esta en realidad, ¿no? ¿Cómo yo hago un gráfico de dispersión? Vas, insertas en gráfico, dispersión, creamos, y variable dependiente va a ser edad, dijimos, y la variable independiente que es x, lo que es peso. Listo, y hacemos un clic en aceptar y ok. Y esperamos un momento y ahí está, ¿no? Los puntitos, ¿no? Que están dispersos. Entonces aquí hay una recta en realidad, ¿no? Una recta de dispersión. Pero yo puedo hacer con esta, ¿no? Con el editor. ¿Cuál es la ecuación de esa recta, ¿no? Entonces aquí voy a insertar recta en mediano, ahí está. Está diciendo que la variable dependiente, ¿quién es la variable dependiente? Edad, ¿no es cierto? Edad es igual a ¿cuánto? Es, miren, aquí tiene un punto decimal, ¿no? Es 0.1173, 0.1173, 91.3, ¿no? 91.3 multiplicado por la variable independiente, que es peso. Más, ¿cuánto? Su constante, en este caso el constante es justamente el valor de intersección con el eje X, ¿no? 12,97. 12,97, 82,6. Listo, yo quiero el mediano de color negro, no, de color rojo para que se identifique. Tamaño mediano lo hice, listo. Y ahí está, ¿no? Esta es su ecuación. ¿Sí? Ahí está su ecuación de la recta en realidad que va a pasar en este caso, ¿no? Ya lo tengo inserto ahí. ¿Sí? Ahora, de otra forma de verlo también sería lo siguiente, ¿no? Tal vez alguno no está abstrayendo muy bien la situación. Es cuando nosotros anotamos, ¿no? De la siguiente, en la ecuación de lineal se lo conoce, ¿no? O la ecuación de la línea de dispersión. Y es igual a 0.1173 1173,91,3 por x, ¿no? Más 12,97,82,6, ¿no? En mediano, y esto lo voy a hacer de color azul. Listo, ahí está, un ok y ya tengo, ¿no? ¿Se nota? Aquí está, ¿no? Aquí está. Esto es lo mismo que esto, es lo que significa, ¿no? Variable en el eje X, independiente en el eje Y, dependiente. ¿Sí? Independiente y dependiente. Ahí está. Entonces, esa es la forma de realizar. ¿Sí? Ahí se tienen los coeficientes. ¿Qué más? Ese es el que nos interesa, ¿no? Ahora bien, con el Excel también podemos hacerlo, ¿no? Por ejemplo, yo voy a graficar su grafiquito de dispersión. Miren, edad y peso, los dos estoy agarrando, ¿no? Solamente sus datos. Y insertar, ¿no? Insertar gráfico de dispersión. Listo. Ahí está, ¿no? Ese es el gráfico correspondiente, ¿no? Le voy a minimizar un poco. Ahí se ve bien, ¿no? Agrandar un poco más. Ese es su gráfico de dispersión. Voy a insertar, por ejemplo, etiquetas, algunas etiquetas que necesito. Eje en los títulos, etiqueta en los datos, si deseas. Y si no, lo puedes borrar, ¿no? Barra de error, si necesitas o no. Línea leyenda, si es necesario o no. Y la línea de tendencia, si es posible. Listo. Entonces lo que yo necesito solamente son las etiquetas, ¿no? Y voy a cambiar aquí el tipo de letra, en este caso el tamaño, ahí, y en color negrita. Listo. Ahora sí se nota un poco más. ¿Qué más me falta?
O si nos van a diseño rápido, ¿no? Ustedes manejan en el Excel y ahí está. Y ahí ya me sale, miren, su R cuadrado es el ajustado, miren, claramente es el 0.6603, miren, ahí está. Es el que me interesa. Estos los puedes borrar, suprimir, listo. Ahí está Y, ¿no? Donde Y hemos dicho qué variable es, edad, ¿no? La variable dependiente y la variable X es independiente peso. Ahí está. Eso es lo que está mencionando, ¿no? Listo. ¿Sí? Entonces dice Y es igual a 5,625x menos 49,792. Dice. El que nos interesa es este R ajustado. ¿No? Perdón, este se lo conoce como coeficiente de determinación. El coeficiente de determinación, saco su raíz cuadrada y obtengo el coeficiente de correlación de Pearson. Esta R minúscula es, ¿no? Esta R minúscula que está ahí es el coeficiente de correlación de Pearson. Entonces, ¿eso qué significa? Que la variable, aquí voy a anotar, por ejemplo, X, ¿no? X definida como, hemos dicho peso en kilogramos. Peso en kilogramos. Y la variable en el eje Y definida como edad, ¿no? En años. Edad en años cumplidos. Este lo conoce como gráfico de dispersión. Gráfico de dispersión. Listo. Ahí está. Ahí. Gráfico de dispersión. Listo. Ahora, si ustedes dan fondo, forma, eso ya cada uno depende, ¿no? Su estilo, cómo lo vayan realizando. Y eso es estructura nada más. Ese es el gráfico de dispersión. ¿Qué tal si yo quiero hacer gráficos box plot? Los gráficos box plot, entonces selecciono nuevamente los mismos. Voy a insertar y voy a esta parte que menciona justamente, ¿no? ¿Dónde está? Aquí, cajas y bigotes. Ahí está. Esa es su representación gráfica box plot. Esto lo voy a hacer más allá. Ahí. Aquí podemos insertar algunos comandos más. Diseño rápido. Aquí hay varios. En serie, con valores numéricos. Este quiero, ¿no? Con valores numéricos. Voy a agrandar un poco más el box plot. Ahí, ¿qué pueden ver? ¿Qué pueden observar en primera instancia? Título en los ejes voy a anotar. Título en gráfico necesito. Y leyenda. Leyenda no es necesario. No es necesario. Serie 1. Serie 2 podemos colocarle. Ya, bueno. En el primero, miren aquí, este box plot es muy achatada, ¿no? Es pequeñita en realidad. Pero ahí tenemos sus datos, ¿no? Por ejemplo, en este sí se nota muy bien, ¿no? Este de la primera serie es obviamente de edad y esta es de peso. ¿Sí? Edad y peso. El valor máximo es 80, el valor mínimo 55, su premio es de 68,3. Aquí está identificando estos valores, ¿no? Su media, ¿no? El valor máximo 80, 55. El cuartil tercero, aquí está, 76,25. El de peso, ¿no? Aquí está 70. El cuartil primero es 65, ¿no? El cuartil tercero 75 aproximadamente, ¿no? En el Stata sale de esa forma, ¿no? Pero en el Excel cambia solamente, ¿no? Los cuartiles. Eso depende mucho, ¿no? Si toma en cuenta con decimales o sin decimales. Es lo único nada más. Ahora, esto es en el Excel, ¿no? En el Stata, ¿cómo hacemos? En Stata vamos a gráficos. Obviamente tengo que cerrar porque no está realizando. Ustedes esto hacen un control C o control print. Si desean, lo copian su imagen. ¿Sí? Haces un control print, control C. Y vas a un documento en Word, ¿no? Donde te voy a pedir, obviamente, ¿no? Que realice su gráfico en el Stat. Ahí está. Este es el que me va a interesar. ¿Sí?
Listo, ya tengo. Entonces puedo cerrarlo, no hay ningún problema. Guardar, no, listo. Nuevamente volvemos al stata. Ahora yo quiero el gráfico boxplot, ¿no? El boxplot, pero obviamente en minúscula, ¿no? Boxplot, ¿no? O en graph box nada más se anota. Graph box plot. O simplemente graph box nada más, ¿no? De edad y peso. Hago un clic, un enter y esperamos. Y ahí está, miren, su boxplot, ¿no? Es similar, obviamente, al que hemos realizado el gráfico, ¿no? Entonces ahí puedes insertar ya. Esta línea que están viendo es la media, es la mediana. Este de aquí, cuartil primero, ¿no? El cuartil segundo es este, la mediana. Cuartil tercero, valor máximo, valor mínimo. Rango intercuartílico, la diferencia de esa cajita, ¿no? Aquí lo mismo, ¿no? A pesar que es muy pequeñita en realidad, el de edad, ¿no? Entonces ahí ya se tiene, ¿no? El boxplot. Y ustedes hacen un control C si desean y lo copian, ¿no? Ahí está, control C, control V y tengo el boxplot, ¿no? Entonces ustedes con el editor de texto pueden insertar, ¿no? Aquí la mediana, ¿cuánto es? La mediana ahí por ejemplo es el de 68,333, ¿no? 68,333, listo. Mediano, pequeño, ustedes pequeño pueden insertarlo y ahí está, ¿no? Mediana. Aquí arriba, ¿quién está? El cuartil tercero, ¿no? Es decir, Q3 en realidad. Entonces ahí anotamos Q3, cuartil tercero es igual a ¿cuánto? Por lo que hemos calculado en el stata de edad, ¿no? El de edad estaba más arriba. El cuartil primero, el tercero es de en edades de 22 años, ¿no? Entonces aquí anotamos cuartil tercero 22 años, ¿no? Obviamente esto en pequeño. Y aquí debajito está el cuartil, ¿no? El cuartil es segundo, es decir, Q1. Porque el segundo, el cuartil es la mediana, ¿no? El Q1, ¿cuánto es? Es el 20, ¿no? 20, ¿verdad? De 20 años. Y hago esto clic en pequeño y aceptar. Y ahí está. ¿Cuánto es el valor máximo? Entonces el valor máximo, aquí notamos max, valor máximo, ¿no? El valor máximo, en este caso de edad estamos realizando, ¿no? El valor máximo es de 23 años. 23, ¿no? Si quieren, anotes 23 años, así para identificarlo muy bien, ¿no? Hace un clic y ahí está, ¿no? Y la edad mínima, el mínimo en este caso de edad es 20 años. Y aquí lo insertamos con pequeño y ok. Listo. Miren, ya estoy llenando, ¿han visto? ¿No? Eso es lo que yo voy a necesitar, ¿no? Ahora nos falta el título, ¿no? Aquí el título, entonces tienes que insertar obviamente, ¿no? El título, ¿no? En este caso. Puedes ver algunas otras opciones que están aquí para insertar el título. Haces un doble clic, ahí por ejemplo fuera del gráfico, región, interior, aspecto, títulos, ¿no? Yo quiero el título, entonces este es boxplot, en mayúsculas voy a anotar, ¿ya? Boxplot, boxplot, boxplots de edad y peso. Aquí voy a anotar cajas y bigotes. Cajas y bigotes. Una nota, ¿no? Nota, punto guión. Según datos de la encuesta número 1, voy a poner ahí, 2022. Si quieres una leyenda, puedes insertar también, ¿no? Las leyendas. No, por lo general no es necesario. Hago un ok. Listo. Ya tengo el título, miren. Y ahí está mi nota, ¿no? O fuente, algunos pueden insertar, ¿no?
Listo, hago un control C, mi gráfico, un control C y voy al documento en Word, hago el control B. Mucho mejor, ¿no? Si ustedes pueden hacer, mucho mejor. Entonces es lo que voy a necesitar que ustedes vayan realizando con el Stata, a diferencia con el Excel, ¿no? No sale tan bonito, es lo malo también, ¿no? O sea, tiene ventajas y desventajas, ¿no? Esa es la diferencia entre el Excel, el Stata y también con el SPS, ¿no? En el SPS de la misma forma, ¿no? Por ejemplo, voy a ir al SPS, tengo aquí mi lista de variables, vista de datos, lo que sí puedo hacer es importar, ¿no? O bien en otro caso en la lista de variables voy a insertar todas estas, ¿no? Edad, peso, talla, coeficiente intelectual, ¿no? Entonces aquí voy a insertar, por ejemplo, edad, peso, talla, coeficiente intelectual, listo, sin el punto dice. Listo, con 0 decimales obviamente, en edad, en peso también, pero a pesar de que en peso todos son números enteros. En talla sí, con 2 decimales. Y coeficiente, números enteros. Voy a vista de datos, edad, peso, talla. Ahí voy copiando, hago un control C. Ahí está. Listo. Control B. Ahí están mis datos, ¿no? Ahora voy a analizar, voy a estadísticos. Lo que sí necesito son de todos ellos, obviamente, en conjunto, de una vez. Necesito media, mediana, moda, ahora sí, desviación estándar, varianza, rango, valor mínimo, valor máximo, percentiles, ¿no? O en realidad los cuartiles, si desean, si son percentiles, de cuál, ¿no? Percentil 25, por ejemplo, ¿no? Percentil 50, percentil 75, etcétera, 25, si desean, ¿no? Y si en el otro caso, no es necesario también, ¿no? Sin percentil, directamente cuartiles. Continuar y aceptar. Esperamos un momento y ahí está, ¿no? Todos los estadísticos. La mediana, mediana, mona, desviación estándar, varianza, rango, mínimo, máximo y los percentiles. ¿Ven? 25, 50, 75. Entonces el SPS también ya saca de la misma. Y son los mismos datos, ¿no? Son los mismos valores que hemos determinado en el Excel. Son los mismos valores que está también en el Stata, ¿no? Este gráfico lo voy a cerrar, guardar, ya lo he guardado, ¿no? Aquí está, ¿no? El de peso y el de edad. Ustedes de aquí pueden copiar, ¿no? Es bien importante eso, hacer un control print, control C, es decir, captura de pantalla, van al Paint, hacen un control B y lo que me interesa es esto, ¿no? Qué funciones han utilizado y cómo han determinado. Hasta ahí nada más. ¿Sí? Es ese cuadrito que me muestra, me sintetiza todo ese conjunto de datos, ¿no? Entonces aquí lo voy a ir ordenando su gráfico. Y ahí está, ¿no? Las medidas, detalles, ¿no? De edad. El otro detalle es de peso. Aquí está esto, es el que quiero. Ahí hago un control print, control C, voy al Paint, hago un control B. Details, no zoom, peso en detalles. Esto es el que me interesa, ¿no? Para ver si lo han realizado o no en realidad. Ese es en el Stata, ¿no? En el Stata. Y sus gráficos correspondientes. Luego ya en el Excel, ¿no? Bueno, en el Excel lo único que tienes que hacer es esto, ¿no? Darle una poco más de formita. Listo, y haces un control. Aquí lo mismo, voy a calcular sus rangos intercuartílicos, ya está. Y sí, ahí está. Aquí los rangos intercuartílicos hay que calcular, ¿no? En cada uno de ellos, por si acaso, ¿no? Hay que determinar sus cuartiles, eso es lo que falta aquí, ¿no? Lo voy a pintar de color verdecito porque falta, ¿no? Ustedes me copian así, hacen un control C, van también al Paint, un control B, control C nuevamente, y ahí está, ¿no? Tengo ya en imagen todo el conjunto, ¿no? De datos que se ha trabajado.
¿Qué más? Necesito, obviamente esto antes tiene que ir, ¿no? Algún cortar. Sus gráficos boxplot, de dispersión me falta, ¿no? El de dispersión, ¿dónde está? Ah, ahí está. Sí, después de esto, del stata. Entonces aquí lo voy a hacer. Enter y control V. Ahí está. El Excel y sus gráficos, ¿no? Este es su gráfico de dispersión. Hago un control C. Voy al Word, un control V, su gráfico de dispersión. El gráfico boxplot. Aquí, entonces aquí voy a anotar boxplot de edad y peso. Listo. Boxplot de edad y peso. Sí, aquí pueden insertar los ejes si desean. Podemos cambiar tal vez esto en otro fondo más visible. Ahí tal vez podría ser, ¿no? Y haces un control C, un enter, un control V. Ya tengo los gráficos, ¿no? Correspondientes. Boxplot y dispersión. Luego viene ¿qué? El del SPS. ¿No? El del SPS ya tengo en el cuadro de resultados. Esto, ¿no? Hago un control C, hago un enter, control V. Ahí está, los datos que se han solicitado, ¿no? Aquí voy a hacer un enter. Y lo puedo ir centrando, ¿no? Ahí está. Luego, ¿qué más me falta? Lo que me falta es, por ejemplo, sus gráficos, ¿no? Gráficos de dispersión. Entonces voy nuevamente a la base de datos. Gráficos, ¿no? Ustedes van a gráficos. Gráficos, generador de gráficos. Yo quiero gráfico de dispersión. Esta. Edad hemos dicho en el eje Y peso, variable independiente en el eje X. Y aceptar, ¿no? Esperamos un momentito y va generando el gráfico de dispersión. Aquí está su gráfico, ahí está, ¿no? R lineal 0.66 dice, ¿no? Hago un doble clic, ¿no? Si deseas puedes colocarle, ¿no? Algunos datos que si se desea, ¿no? Por ejemplo en estos puntos, ¿no? ¿Qué valores toman en cuenta? Aquí hay más, ¿no? Etcétera. Si queremos color, nuevamente esto lo voy a inhabilitar. Si queremos pintar de color verde, ¿no? Aplicar, ahí está, ¿no? Como no se nota de color amarillo, mejor. Y en la parte de afuera ya puede ser color verde, ¿no? Y aplicar. Listo y cerrar. ¿No? Ahí está mi gráfico, ¿no? De dispersión. Hago un control C, voy nuevamente a mi documento en Word y control V. Ahí está, ¿no? Mi gráfico de dispersión en el SPS. Ya, ¿qué más luego? Me falta el boxplot, ¿no? Entonces nuevamente generador de gráficos. Y ahora lo que yo quiero es ¿no? Boxplot de diagrama de cajas, ¿no? Este es el que yo quiero. Ahora hay que tomar en cuenta muy bien esto, ¿no? ¿De qué variable, no? Entonces esto se hay que ir extrayendo, ¿no? ¿Qué variable yo quiero? Por ejemplo, de la variable edad, ¿no? Peso. Sí, esa es la parte bien importante de definir. Aquí tenemos otra representación gráfica también, si se desea comparar, ¿no? Peso, edad, ¿sí? O talla, ¿no? En cada una de esas cajitas. Entonces un clic en aceptar y te genera, ¿no? Automáticamente. Pero podemos insertar simplemente esto, ¿no? En relación a una variable nada más, ¿no? Edad según su frecuencia lo voy a calcular. A ver nuevamente.
Ahí está, ese es su grafiquito, ¿no? Y le faltan los otros datos, ¿no? Por ejemplo aquí hago un doble clic, cerrar. Entonces quiero identificar aquí los valores, si es que los encuentro en realidad, ¿no? Los valores que son la media aritmética, la mediana, los cuartiles. En realidad en este sí hay que editar un poco más, ¿no? Va a tardar en realidad. Son algunas formas. Ahí. Diagrama de cajas simples de edad nada más, ¿no? Tamaño de gráfico, bordes, relleno, variables. Listo. Este es solamente el diagrama Boxplot de edad. Hago un control C, me voy al documento en Word, hago un control V de edad. Ahora el otro con relación a la variable gráfico, en este caso de ya no edad, sino peso. Ahí está, peso, generamos. Ahí está, ese es el de peso, ¿no? Hago un doble clic y ponemos alguna forma. Externamente también. Listo, cerrar. Hago un control C, voy a mi documento en Word, control V. Ya tengo de edad, peso, boxplot, ¿no? Son sus cajas, ¿no? El SPS en realidad está generándome, ¿no? A diferencia del Excel, ¿no? Los dos grafiquitos. En el Stata, por ejemplo, ¿no? Los dos también de manera automática me generan, ¿no? En el SPS por separado, ¿no? He tratado de realizar así que me salga, pero por separado sale, ¿no? No sale dos en uno, ¿no? Sería genial que salga dos en uno, pero no sale, ¿no? Esta, por ejemplo, esta es, pero no reconoce, ¿no? Este peso ya tiene edad, veremos si está edad con filtro, nada, no genera, ¿no? Ese es el detalle. Variables, caja, aspecto gráfico, algunas opciones, no ninguna, debería de generar. Debería ser así, ¿no? Con las variables. Títulos, si se quiere insertar, subtítulos, notas al pie, ¿ven? Ahí notas, ¿no? Aquí fuente, elaboración propia 2022. Listo. Si quieres una nota al pie, número 1. Si tienes un título, ¿no? El título obviamente ya va a salir automáticamente, ¿no? Un título 2, puedes ahí anotar diagrama de cajas y bigotes. Listo, diagrama de cajas y bigotes. Es este, o este simplemente, también de la misma, simple, ¿no? Etiquetas, estas son etiquetas, ¿no? Etiquetas, ¿no? Lo que está debajo nada más, ¿no? Pero no me genera el detalle, a ver. Listo. Ahí está, ese es el detalle, ¿no? Simple nomás. Bueno, no sale, ¿no? No sale como en el Stata y el Excel, ¿no? Debería de salir doble, pero no se habilita. Ha sido genial que se habilite, ¿no? Con estas, pero no genera. Bien. Listo. Entonces ahí ya tenemos. Como pueden observar, ¿no? En el documento, y les voy a pasar este documento. Esto es lo que necesito, ¿no? En el Stata, sus gráficos correspondientes. En el Excel, sus gráficos correspondientes. En el SPS, gráficos correspondientes. Es lo que más me va a interesar para la evaluación correspondiente.
Bueno, muy buenos días a todos y estamos en contacto. Cualquier situación, vayan practicando. Esas diapositivas que les he mostrado un principio, les voy a compartir, ¿sí? Bueno, muy buenos días a todos. Voy a sacar un screen para la asistencia del día de hoy. Un momentito, por favor. Aquellos que están habilitados con su cámara. Listo, ahí está. Ahí voy a anotar la asistencia del día de hoy. Bueno, buenos días a todos. Nos vemos.